José Luis de las Heras Alija tiene todo lo que tiene que tener esa buena gente nacida ya en el siglo XXI. Joven, curioso, preparado y dispuesto a comerse el mundo si antes no acaba quemado en la hoguera de las circunstancias. José Luis ha nacido en Quintana del Marco, en la provincia de León. En su capital y en la universidad pública se licenció en Historia del Arte, pero incluso antes de salir de casa, ya le habían atraído y llamado la atención los cuadros y las estampitas, las fotografías y las muchas inscripciones que colgaban en las paredes de iglesias y santuarios de esta católica España. José Luis no ha encontrado hasta ahora la forma ideal de ganarse la vida. Las becas le han ayudado a cumplir sus sueños. El resto lo pone su ilusión y sus ganas, su mucha voluntad de hacer realidad sus deseos, llamando si es necesario a cualquier puerta, porque en estos tiempos ya no es costumbre ni son frecuentes los exvotos. Pues un exvoto es un agradecimiento que una persona, un grupo de personas, le hacen a la divinidad, aquí en este caso la Virgen de Castrotierra, ¿no? Porque está intercedido para salvarles de alguna situación pues un poco difícil, de un accidente, de una enfermedad, de un viaje, de una mala pasada, en definitiva. Estamos en el santuario del Castro, estamos en el Camerín. Dicen que este sitio tan recoleto, tan apartado, data del siglo XVIII, de 1777. De aquí colgaban los exvotos. ¿Cuál era la filosofía? ¿Cómo y por qué venían hasta aquí? El espacio donde estamos, que es el camarín, era un poco como un lugar más importante, si cabe, dentro del santuario. Aquí en este lugar pues se hacían misas un poco más recogidas, más privadas, se pasaba para besar el manto de la Virgen y se dejaban también algunas ofrendas, y había un elemento muy importante que era la zarza donde se supone que en este cerro, en el pueblo de Castrotierra, se apareció la Virgen y por eso se le edificó aquí el santuario. Pero lo cierto es que, como había tantos, en este caso los exvotos estaban por las propias paredes del templo, dentro de lo que es la iglesia en sí. Exvotos que en realidad eran peticiones familiares. Exactamente, todo exvoto llevaba detrás una petición para que una persona o incluso un animal en algunas situaciones se curase, se volviese a la salud y luego en acción de gracias la gente venía aquí con muchos elementos, pues podría ser una fotografía, más antiguamente un cuadro como estos que tenemos aquí, una pierna, un brazo, una mano, un miembro de cera, también se ofrecía cera, una vela, una trenza de pelo, un manto, ya pues si la ofrenda era mayor, una joya, todo lo que la gente podía dar y que se había ofrecido se le traía y se dejaba para la Virgen. Imaginamos, por ejemplo, un cuadro, los tienes a tu lado, se dejaban, se depositaban, se le dejaban al sacerdote para que lo colocara, o lo colocaba el propio feligrés que llegaba con el cuadro aquí. Pues no sabemos exactamente, pero lo más seguro es que la gente, cuando traía el cuadro, generalmente en las romerías, pues, o bien en la rogativa, si la Virgen era votada para pedir el agua, en las Pascuas, en San Miguel, en las fiestas que había en el santuario, viniera la gente, hablase con el párroco y le dijese pues, el motivo que le había llevado a dejar aquí esta pieza, que era para adornar la capilla y para que la Virgen tuviera presente ese milagro, que la gente lo viera también, dar testimonio de ello. En el caso concreto de ese militar que vemos en el cuadro, ¿se trataría de un soldado? En el caso de esa mujer que aparece en la cama, ¿sería una enferma? Exactamente, eran dos situaciones bastante comunes, que una persona tuviese que ir a la guerra o al servicio militar, era una situación difícil, que la gente no estaba acostumbrada a ello, y muchas veces esa misma persona, los padres o algún conocido, le ofreciese a la Virgen para que le fuese bien en ese trance vital, para que volviese sano y salvo a casa, y luego en acción de gracias pintaban o mandaban pintar, estos están hechos por un artista del que luego hablaremos, un retrato de esa persona, o se tomase una fotografía y luego la traían para aquí, para el santuario. Es decir, no están elaborados por esa misma persona que los trae, sino que se encargaban a artistas en concreto. Había personas que se dedicaban a hacer este tipo de obras. Estas dos en concreto son muy curiosas, tanto el militar como esta mujer que está en la cama, están firmadas
En este, pone aquí debajo, se hizo en Mansilla, del Páramo, y en este, Antonio Sastre, maestro pintor. Ese hombre vivió en el pueblo de Mansilla del Páramo, que bueno, está un poco lejos de aquí, y se dedicaba a pintar, era escultor también, hacía obras religiosas, los monumentos que se utilizaban en el Jueves Santo, y también pintó muchísimos esbotos en la provincia de León. En muchos santuarios, en muchas ermitas, a pesar de que se han destruido muchos, todavía se conservan obras pintadas por este señor. ¿Qué valor tenía ese cuadro? Valor en metálico. ¿Cómo lo pagaban? ¿Cómo lo compraban esas familias? Pues supongo que muchas veces el valor era ínfimo y le darían lo que pudieran. Claro, dependiendo de lo que pagasen, pues era mejor obra o era peor obra, estaba más detallado o menos. Muchos, no es el caso concreto de aquí de Castrotierra, pero sí de otros lugares, por ejemplo en Lullego de Somoza, en la Virgen de los Remedios, en santuarios como la Virgen de Villas Frías, entre Vegas al lado de Vegas del Condado, la Virgen del Castro de Villanueva del Carnero, son muy parecidos y eso parece sospechar que el autor primero pintaba y después los adjudicaba y les escribía la leyenda donde se explica el motivo. ¿Cuánto tiempo estaban expuestos o eran ya eternos? El soldado que va a la guerra y que vuelve reclamaba su cuadro una vez que volvía a casa, la enferma cuando se sanaba. No, el ¿Cuál cuadro, era la vida del cuadro? El cuadro lo traían después de haberse sanado, era la acción de gracias por haberse sanado. Si la persona no se sanaba, pues ese ofrecimiento no se había cumplido. Y la intención era que quedasen en el templo por siempre, para dar testimonio de los milagros que hacía la Virgen, de que esas personas habían visto remediadas por su intercesión. Lo que pasa que después, a mediados del siglo XX, pues muchos templos se limpiaron, muchas iglesias, muchas ermitas se limpiaron, estas obras no se entendían y muchas, pues como ocurrió incluso aquí en Castrotierra, se retiraron de las paredes, en los mejores casos se guardaron y en los peores, pues fueron para la basura. ¿Directamente? Directamente. Hay casos concretos de hogueras enormes donde se quemó todo lo que había colgado en las paredes de los santuarios. Hoy nos parece una burrada, pero también en esa época esto no se veía como algo con un valor artístico, etnográfico, sino que eran objetos cotidianos que llenaban las iglesias y que, bueno, pues de alguna manera también había que empezar a retirar porque la cosa se fue un poco de madre, hablando en claro. Estábamos hablando del siglo XVIII, de finales, 1777, cuando surge este camerín. Esto dura 2 siglos, es decir, ¿es una tradición solo leonesa o es nacional? Es de todos los países cristianos católicos, hay esbotos ofrecidos pues, en estos casos a la Virgen, a Cristo, a los santos, pero esto ya viene de atrás. En el mundo prerromano, en el mundo romano también hay figuras votivas, hay también esbotos, y la cosa continuó y en algunos lugares se ha abandonado, se han cambiado un poco las ofrendas que se daban y en otros lugares continúa. Hay santuarios, incluso en la provincia de León, donde la gente sigue llevando fotografías. Por ejemplo, en Carrizo de la Ribera, la Virgen del Villar, sigue habiendo bastantes fotografías colocadas de los vecinos del pueblo. Y en otros lugares, pues normalmente a mediados del siglo XX se dejó de hacer. Aquí en Castrotierra, la última foto que se trajo fue en los años 50 y después ya pues se ha dejado y los ofrecimientos que se hacen ya son más bien pues mantos para la Virgen, piezas para la iglesia por si se necesita un cáliz o si se necesita un mantel, y la tradición, la costumbre de traer fotografías, de traer cuadros, de traer miembros de cera ha desaparecido. Eres un especialista en la materia. ¿Cuál es el esboto que más te ha llamado la atención? Pues, de toda la colección de Castrotierra, la colección fotográfica se guarda en el Archivo Diocesano de Astorga y uno de los que más me llamó la atención es el de 2 niños de una localidad de aquí de la Valduerna, de Miñambres, y los niños aparecen vestidos con el traje típico de la época, estamos hablando de muy principios del siglo XX, 1902 si no me equivoco, y aparecen simulando las poses de los adultos. Entonces es una foto muy curiosa donde un niño un poco mayor apoya su brazo sobre el niño un poco más pequeño y además aparece con una escopeta, como
Las fotos que traían los militares. Es muy curiosa de ver esa fotografía. ¿Y el motivo? El motivo no lo sabemos. Simplemente es voto a la Virgen de esos dos niños y del año 1902. Pero... ¿Se puede hacer un recorrido también, digamos que incluso etnográfico, de sus vestidos, de sus trajes? ¿Se nota el cambio de época, del siglo? Sí, se puede hacer un recorrido muy interesante, histórico, porque se pueden ver muchos de los conflictos bélicos que hubo en España desde mediados del siglo XIX, las guerras carlistas, las guerras coloniales de África, la Revolución de Asturias, la Guerra Civil, también los servicios militares que hacían pues, o en Marruecos o en la propia península, como los que iban ya a las posesiones de ultramar. Hay un recorrido histórico muy interesante de todos esos conflictos. Y después también un recorrido etnográfico que es impresionante por los atuendos de la propia gente. Se puede ver muy bien la diferencia entre la gente que era de los pueblos, que vestía a la usanza que lo hacían los campesinos, ¿no? Con los trajes, llamamos trajes regionales, esos trajes que antes pues, gastaban a diario y en las fiestas, y se puede ver diferencias también con la gente que vivía en las capitales, ¿no? En Astorga y en La Bañeza, que son las dos ciudades que rodean un poco este santuario, y la burguesía de esas ciudades pues ya vestía a la moda de la época, con un traje bastante más, no decorado, sino con las anchuras, los volúmenes que dictaba la moda burguesa. Y sin embargo la fe unía absolutamente cualquier necesidad. Exactamente. Además es muy curioso ver cómo de la misma manera que se ofrecían fotos, en los mismos años se ofrecían también cuadros. La primera fotografía es de 1865. Sin embargo, aquí estos cuadros que tenemos son posteriores. Entonces, la burguesía, las clases más altas pudieron acceder primero a la fotografía y empezaron a traer sus fotos. Las clases más bajas, hasta que no pudieron acceder a esas fotografías, seguían trayendo estos cuadros. También las fotos, imagino que habrá una evolución de si eran en estudio, si no eran en estudio, si eran en una casa o si eran... ¿Eso se nota también en esa evolución? Sí, ¿Fotógrafos profesionales, fotógrafos particulares? La mayoría son fotografías de estudio, desde 1865 hasta la última, que es de una boda de los años 50, son todas de estudio, pero sí que es verdad que ya en los años 40 se nota que baja un poco la calidad de las mismas y ya son fotografías que se ve que están hechas en las casas, a la puerta de la casa o sin más. Pero las más antiguas casi todas son de estudio, de estudios de Astorga y de La Bañeza, y también muchos de Cuba y de Argentina, de estos países donde emigró muchísima gente de estas tierras, y esa gente, pues bueno, parece que les fue bien y, dando gracias a la Virgen, trajeron su foto para aquí. Hay características especiales, me refiero, por ejemplo, en Maragatería siempre ha llamado mucho la atención que los que estaban sentados eran ellos y las que estaban de pie eran las maragatas. Esas costumbres se notan según las regiones, ya no digamos en toda España, si me dices que es algo general. En la mayoría de las fotos de estudio es muy curioso que los hombres son los que están sentados, mientras que la mujer es la que está de pie, apoyada. Es algo interesante de ver, sosteniendo muchas veces también a los niños que emulan las poses de la gente mayor. La verdad es que no se ve mucha diferencia, y de fotografías de la maragatería como tal no hay demasiadas. La mayoría de ellas son de toda la Valduerna y de los pueblos de la Vega del Tuerto, de la zona de Soto de la Vega, Santa Colomba de la Vega, Toralino, Toral de Fondo. De todos esos pueblos hay muchas fotos. Santibáñez de la Isla, Santa María de la Isla, y luego de los pueblos de toda esta zona, del propio Castrotierra, de Valle, de Fresno, de Robledino, de Robledo, de Miñambres. Del único pueblo de la Valduerna que no me suena que haya es de Palacios. No sé por qué, pero de allí no había ninguna. ¿Colaboraban los sacerdotes a la hora de preparar un esvoto, o te has encontrado con que eran las familias y sobre todo cierta...? No, yo creo que en este caso esvotos de sacerdotes o de religiosos o religiosas no había ninguno. La mayoría eran de gente de los pueblos, campesinos, que eran los que los traían. Y me decías que era
a posteriori, es decir, no pedían, daban gracias. Exactamente. Primero pedían y si la cosa salía bien, si la petición se cumplía, venían dando gracias con el exvoto. ¿Cuáles son las gracias, los agradecimientos más generales con los que has trabajado, que te has encontrado? La mayoría son casos después de una enfermedad o después de algún accidente. Pues hay uno, por ejemplo, de un niño que se cayó a un río que venía lleno de agua y los padres pensaron que el niño se iba a ahogar, pero después salió ileso. Entonces trajeron para aquí la foto de los padres con el niño y todo el texto que cuenta esa historia. Hay también muchos de la guerra, de situaciones donde están en lucha con el enemigo, unos los cuentan de una manera muy épica, bajo una lluvia de balas, en unas situaciones pues, deplorables, cercados por el enemigo y que después de haber conseguido salir de esa situación, vienen aquí con esa foto. Algunos también por accidentes. Aquí no son muy comunes, pero en otros lugares de la provincia hay muchos por accidentes con carros, que era el vehículo que se utilizaba, por atropellamientos, por pasar la rueda por encima, por apretarlo contra una pared, esos hay muchos también. Hay también muchos por otros accidentes cotidianos, como puede ser la caída de un andamio, por la caída a las ruedas de un molino. Son los menos, pero también los más interesantes, porque nos hablan de cuáles eran los problemas cotidianos de la gente de nuestros pueblos, ¿no? Y luego también hay muchos por enfermedades que en la época muchas se desconocía cuáles podían ser y hoy, bueno, con los avances igual era de una solución mucho más fácil que en estos tiempos, pero bueno, también después traían la foto de un agradecimiento o el cuadrito. Si era una enfermedad, la mayoría de ellos en la cama. Si era una guerra, habías hablado en el siglo XIX, las guerras carlistas, luego los problemas que tuvimos con nuestras colonias, Filipinas, Cuba, luego evidentemente si llegamos hasta el 50, mediados del 50, nuestra guerra civil. Eso también afectó a esta provincia de León de forma diferente. ¿Cómo se traslada a ese exvoto? ¿Hay referencias de cada una de las guerras, de la independencia? Incluso en 1811 ya hay un exvoto dando gracias por haber salido ileso del ataque de un francés. En Castrotierra no, pero en Donillas, que es un pueblo de la Cepeda, sí que hay un exvoto en agradecimiento, ese es de un sacerdote en ese caso, a la Virgen del Socorro, que es la patrona de todos esos pueblos de la Cepeda, porque los franceses no acabaron con su vida. Y se ve, es muy curioso verlo, se ve el sacerdote escondido detrás de unas matas en el monte y unos franceses por detrás buscándolo. Sí que hay de la Guerra de la Independencia. Había algunos más, hay referencias de que existió uno que hoy ya no se conserva en Quintanilla de Somoza también, y ya después la mayoría de los que hay eran de las guerras carlistas. Hay también otro muy interesante en un pueblo que se llama Jiménez de Jamuz, al Cristo del Milagro, que le ofreció un hombre que fue a Roma porque había unos problemas para colocar al Papa en el trono, ¿no? Y entonces, bueno, desde los reyes de España mandaron allí gente y uno de ellos que fue de Jiménez de Jamuz y también tuvo una situación un poco rocambolesca en medio del mar, se salvó y hay un exvoto marinero en un pueblo de interior, que es algo bastante curioso también. Incluso más para atrás hay exvotos por la batalla de Lepanto también. En la propia ciudad de León, en la iglesia de la Virgen del Mercado, la que está en la Plaza del Grano, según se entra, se ha restaurado recientemente, hay un barco que también ofreció un noble por haber salvado el navío de ser hundido en la batalla de Lepanto. ¿De la guerra civil hay alguna referencia? En la guerra civil la mayoría de exvotos que tenemos ya son fotografías. Fotografías de los soldados que se traían si ese soldado había llegado a casa. Y además en esta época, ya en los años 30, los años 40, es muy común que a la fotografía pudiese acceder más gente. Incluso aunque el soldado hubiese muerto, se traía ya la foto como recuerdo de que esa persona había muerto y bueno, tenerla presente de alguna manera. Se va democratizando un poco ese ofrecimiento de fotografías, cada vez más gente puede acceder y ya muchas veces dejan de ser exvotos y empiezan a ser recuerdos, empiezan a ser
un yo también quiero, aunque tener mi fotografía en el santuario, tener mi fotografía en la ermita, y cada vez se van trayendo más y más hasta que se termina. Estamos hablando de una situación complicada. Me imagino que hay un momento donde la Iglesia y el Estado están como muy juntos. ¿Hay algún esboto con bandera nacional? Quiero decir que, lógicamente, en el 36 puede confluir. No creo que hayas encontrado ningún esboto de ningún soldado republicano. Algunos me suena que hay, o de jóvenes que estaban haciendo el servicio militar durante el periodo republicano. Hay uno aquí en Castrotierra, que se conserva en Astorga, en el archivo, donde hay un joven que estaba haciendo el servicio militar en Alcázar-Quibir, en el año 35. Y sí que aparece con el uniforme, claro, del momento de la República. Y por detrás de la postal es muy curioso porque él se la envía a sus padres, les escribe que les manda la fotografía para que vean lo elegante que está vestido, y luego los padres, pues supongo que vinieran al santuario a pedirle a la Virgen que le fuera todo bien en ese trance, ¿no? Y lo traen para acá. Durante la guerra, la mayoría de los esbotos que hay son del bando sublevado, ¿no? Porque al fin y al cabo eran un poco los que iban de la mano del Estado y de la Iglesia, ¿no? Entonces son los más comunes. Y sí que hay alguna referencia que bueno, puede estar en un tono un poco más subido, pero no es muy general que haya banderas. Las fotografías eran en blanco y negro y no suele haber. ¿Cuál es el último esboto que has estudiado? El último que has, en el año quiero decir, me decías hacia mediados del siglo XX. ¿El último del que tienes referencia? El último es un matrimonio, un hombre y una mujer que se casaron y trajeron su foto en agradecimiento a la Virgen, y eran de un pueblo, ¿en Castrotierra? A Castrotierra, y eran de un pueblo de Zamora que se llamaba Castropepe, que está en la provincia de Zamora. Supongo que conocerían la Virgen o tendrían algún familiar que fuera de esta zona y lo trajeron para aquí. ¿Qué edades? ¿Qué más o menos tienes un momento en donde los esbotos son protagonizados por gente de una determinada edad? Son gente más joven, más mayor. ¿Cuándo se trae un esboto aquí a los pies de la Virgen? Hay un número bastante importante de niños. Una persona recién nacida, y más en aquella época, pues era una persona bastante más débil, ¿no? Enfermaba con más frecuencia, había menos alimento, entonces hay muchos esbotos de niños. Después, la juventud es también cuando más hay, y deja de haberlos ya en la vejez. Cuando ya la gente tiende a acabar sus días, no suelen traer estos esbotos. ¿En clases sociales? De todo. Desde lo más pobre, hay algunas fotografías donde se ve realmente que esa persona que la trae ha hecho un esfuerzo inhumano en poderse hacer esa fotografía y traerla, y luego hay otras fotografías de gente que se ve que pertenece a una clase muy elevada y que tiene poder. ¿Y hay también esbotos repetidos? Quiero decir, ¿la misma familia puede aficionarse al esboto? No me he encontrado ningún caso aquí en Castrotierra, pero en otros lugares sí que hay uno de la madre y luego hay otro de la hija. Aquí no, suelen ser gentes diferentes. En ese estudio amplio que has hecho de tantos, casi 2 siglos, me imagino, ha habido profusión. La edad de oro del esboto, ¿tienes una época marcada? La segunda mitad del siglo XIX es cuando más pinturas se hacen. Claro, es la última época en la que se dejan, entonces yo creo que también es cuando los que más se han conservado. ¿Cómo que se deja? Es la época mayor y una de las últimas épocas en las que se van trayendo. Luego ya en el siglo XX va decayendo poco a poco, entonces es la época en la que más se ha conservado. Igual anteriormente también los había, pero no se han conservado en tantas cantidades. ¿Sabes si lo promocionaban también? Digamos, el clero también hacía a su vez llamamiento para que la gente supiese de su existencia. O sea, no sé si en la diócesis asturicense, tan grande y tan amplia, había obispos que se afanaban para que sus feligreses practicasen esta tarea de estar cerca de las vírgenes. Yo creo que no. Sí que intentarían que la gente pues fuese a los santuarios, fuese a las fiestas, dejase sus limosnas y demás,
pero tanto como promocionar, intentar que la gente dejase sus ofrendas, yo creo que era algo más un sentir popular que un sentir de las clases más religiosas, más... Y el esvoto llegaba siempre, digamos, a los santuarios antes que a las parroquias, por ejemplo, o tenía sus lugares predilectos el feligrés para dejar su esvoto. Claro, la mayoría de las imágenes de devoción se encontraban en santuarios y en ermitas. Entonces es más común encontrarlos en estos lugares, y más lugares que reunían un gran número de pueblos alrededor, como este de Castrotierra, que encontrarlos en las parroquias. En las parroquias también hay imágenes religiosas, por cierto, y muchas, y también de mucha devoción, pero no eran las más comunes. Y es curioso, porque me hablabas de las paredes, o sea, no querían el camerín, no era subir al lado de la Virgen, sino dejarlo en las paredes de la iglesia. Claro, era tanta la cantidad de ellos que había, que se iban dejando en las paredes. En muchos lugares todavía se conservan listones de madera donde se iban clavando. Algunas veces hay una sala directamente hecha profeso para dejar esos cuadros, esos esvotos, y en otras ocasiones también se traían al camarín, que era un lugar como más apartado, donde se entraba menos veces y podían reunirse de una manera especial esos recuerdos, esos milagros, pero no era el lugar único para ellos. Hoy se han sobrevivido, como dices, a la hoguera. ¿Dónde nos encuentran los especialistas? ¿En los archivos única y exclusivamente? No, y el único caso donde conozco que haya esvotos en un archivo es en Astorga. Los esvotos de Castrotierra además, y dos que hay de Castro Calbón, de la Virgen del Castro también. En el resto de lugares tiene que ser ya en las propias ermitas, en las propias iglesias, en los propios santuarios, si se han conservado allí, y en muchas ocasiones retirados del culto, como los que había aquí, que hasta entonces pues nos comentaban que estaban en un arca guardados o en lugares muy poco accesibles, que no se ven. Y esto sigue ocurriendo a día de hoy. Vas a una ermita y no ves ninguno, pero si ya pues, pides abrir este cajón o abrir este baúl, te los encuentras allí, y a veces en unas condiciones lamentables. A ver si se va remediando poco a poco esto. ¿Vas a escribir, vas a trasladar tus conocimientos, o simplemente te vas a quedar con las ganas de decir, bueno, están en el archivo, aquí están estos cuadros? Pues sí que me gustaría hacer una publicación donde se recojan todos. La colección de Castrotierra es impresionante, hay 141 fotografías, si no me equivoco, más después 7, 8 cuadros también aquí en el santuario, y poderlos reunir todos estaría muy bien, porque además los das a conocer. Para el estudio de la fotografía en la provincia de León es muy importante tenerlos presentes, porque tenemos fotografías desde 1865, seguramente muchas de las primeras fotografías que se hicieron en León, y de estudios muy interesantes, tanto de Astorga como de La Bañeza, que son la mayoría de ellos. Y luego también, bueno, pues una cantidad también importante de los que emigraron a América, y son estudios ya de Cuba, de Argentina, y que después los enviaban para acá. José Luis, que no decaiga y que sigas buscando muchos esvotos. Bueno, que se conserven y que los que queden por lo menos no se sigan destruyendo, sería lo más interesante. Muchas gracias. A ti, Magín. Robledo de la Valduerna, presente puedes tener lo que ocurrió con el pozo del tabernero Manuel. Todo el día trabajando, ya cementando pared, a la 1 de la tarde toda se vino a caer. Pronto llegó la noticia a la villa de Destriana, que bajé el cura y el médico, y también bajé la guardia. Que bajé el cura y el médico, y también bajé la guardia. Y el cura de Destriana por la tubería le habla, y Manuel le contesta: mi vida ya se me acaba. Y Manuel le contesta: mi vida ya se me acaba. Si quieren saber, señores,
Las horas que estuvo en el agua desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Desde las 5 de la tarde a las 3 de la mañana.